Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva sesión de la serie Educación en la Alimentación. El tema de hoy es titulado La bioquímica y la relación con los alimentos. Permítame presentar, soy Domingo Valencia Espinosa, alumno de la Universidad Abierta y Distancia de México en la asignatura de Bioquímica Básica. Para comprender un poquito más a fondo el tema, necesitamos tener el entendido que es la bioquímica. Es una ciencia que se combina junto con la química y la biología para poder conocer los elementos en su metabolismo y los nutrientes que se van desintegrando, se van desdoblando dentro del organismo. Todo esto nos servirá para tener en cuenta y planear una racional decisión en un régimen alimenticio. Ya bajo este conocimiento podemos comprobar bajo un grupo en el cual nosotros siempre tenemos o siempre se ingieren al momento de estar consumiendo en los distintos horarios la comida. Dentro de estos grupos tenemos tres principalmente, que son los carbohidratos, lípidos y proteínas. Los mencionamos en este orden porque los carbohidratos son las moléculas más pequeñas que están en el organismo, seguido de los lípidos, que en su tamaño es un poquito más grande, y las proteínas, que son moléculas mucho más grandes. Cada uno de estos elementos resulta que tienen funciones muy específicas o principales funciones. La principal función de los carbohidratos o azúcares es aportar energía a la célula. Los lípidos o grasas, su principal función es almacenar los azúcares que no fueron ocupados, por ponerle un nombre, y serán almacenados, serán puestos en el tejido adiposo para posteriormente, si son requeridos, bajo otras reacciones químicas, poderlos utilizar. Y luego tenemos a las proteínas, las cuales tienen funciones específicas y variadas. Gracias a las proteínas, los demás organismos, las demás células empiezan a trabajar. Tienen una cierta injerencia entre una y otra. Por ejemplo, podemos mencionar que una de las funciones es la estructura, la cual nos hace tener una forma de estas mismas. Podemos mencionar que las fibras musculares tienen una proteína, la cual hace que tengan esa forma y tengan su elasticidad. Tenemos también otra llamada que son las enzimas, son unas proteínas las cuales sirven para hacer reacción, llamada catálisis. Tenemos la del transporte, que estas proteínas llevan y traen dentro del cuerpo podemos mencionar algunas partículas. Tenemos también la función de las proteínas como estructurales. Forman una cierta forma para poder proteger o desempeñar las actividades. La función de mensajeras, la cual llevan información para poder desarrollar una actividad específica en la célula. Y tenemos otra función, no menos importante, pero también funcional, la hormonal, que es la que dirige o controla el crecimiento de la célula. Todas ellas en conjunto hacen que las proteínas sean parte fundamental dentro del organismo del ser humano. Ahora, este tipo de funciones dentro de la célula deben tener ciertas características relacionadas con la alimentación para que éstas sean funcionales. Cada cuerpo, cada ser humano
dependiendo de la actividad del sexo o su actividad que desarrollen, necesitan los alimentos. Como vimos, son importantes, sí, los carbohidratos porque dan energía, pero también debemos saber, se debe tomar en cuenta para tener una alimentación balanceada, se tienen que considerar los aspectos antes mencionados, como el sexo, la actividad que realizan cotidianamente. La edad es parte fundamental. Para eso hay una guía que se le conoce como Plato del Bien Comer, el cual nos hace referencia de algunos aspectos importantes y clasifican a los distintos alimentos. Para mencionar, vamos a imaginarnos un plato. En su circunferencia la vamos a dividir a lo mejor en 5 apartados, que la mitad, el 50% de este plato, va a contener frutas y verduras, las cuales tienen vitaminas, minerales y también contienen fibra. Un 22% son las grasas, los cereales y los granos, que esas proporcionan energía, y como ejemplo podemos mencionar al arroz, al trigo y al maíz. Un 15% de las leguminosas, que son proteínas de origen vegetal. Otro grupo con el 8% son las proteínas de origen animal, que podemos mencionar la carne, el pescado, el huevo y los productos lácteos. Y en último de las raciones, del apartado, sería el 5% de las grasas. Estas grasas naturales las podemos adquirir del aguacate y de las nueces. Ahora, vamos a poder hacer un ejemplo para que quede un poquito más claro. Pero ahora vamos a dividir el plato a lo mejor nada más en 3 apartados. Y como ejemplo vamos a poner un sope, que todos conocemos y que todos nos hemos comido en su momento. Dentro del plato vamos a dividir el 50%, como lo mencionamos en la ecuación anterior. El sope, en su parte más baja, vamos a poner lo que es el maíz, la tortilla. Estamos ocupando el grupo de los granos. Estos granos nos dan energía. Por encima de lo que es el maíz o la tortilla ya preparada, vamos a colocar lo que es el frijol. Los frijoles es uno de los del grupo donde pueden ser las leguminosas. Otro ingrediente dentro del sope tenemos al pollo, que es una parte que nos va a dar proteína de origen animal. Encima le vamos a colocar queso, que también es una proteína de origen animal. Y le vamos a colocar también jitomate, que es uno de los ingredientes de los vegetales. Y por último el aguacate, que es una de las grasas naturales. Como nos damos cuenta, en este ejemplo del sope, estamos ocupando los grupos que marca el plato del bien comer. Bueno, esperando que le haya sido de satisfacción esta información. Nos vemos la próxima sesión y que tengan un buen día. Muchas gracias.